El tema de hoy es la seguridad jurídica de los negocios inmobiliarios. Creo que es muy relevante, sobre todo por lo que estamos atravesando en el país. Si se meten en la IA, entiéndase inteligencia artificial, se deprimen cuando tocan este tema, con todas las noticias que recopilan, con los temas que saca a relucir, que nos están afectando. Sin embargo, vamos a tratar hoy de que sea de manera orientadora, además aprovechar de las experiencias de ustedes y de dos profesionales en distintas áreas. Una como corredora, es decir, le toca captar al cliente, ver cómo maneja, qué locuras plantean esos clientes, sobre todo ante lo que estamos viendo. Y luego tenemos la parte legal, que mejor que Fran, ¿verdad, Corita? Así es. Gracias. Entonces, señores, siéntense, por favor. Démonos. Y vamos a comenzar. Comience, doctora, porque esto por orden de edad. Empiece. Ah, caramba. Usted comience porque es por orden de edad. Comience usted. Por orden de edad. Obviamente. Cuando te conviene. Ok. Wanda, vamos a empezar por ti. Cuando ustedes inician cualquier negociación inmobiliaria, entiéndase, compra, venta, arrendamiento, ¿cuál es la posición del cliente que lo busca a ustedes, sobre todo con el marco legal? O sea, tú le dices seguramente que hay cosas que no se pueden o están prohibidas por la ley. ¿Cómo responden ellos? Bueno, en primer lugar, buenas tardes para todos. Ojalá se escuche bien allá atrás para que después puedan participar con las preguntas. Y agradecida con mi querida doctora Cora Farías, mi querida doctora Teresa Borges, con los amigos del OIT, OLAWIC, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este espacio y con el público que tenemos aquí, caras conocidas, gente bonita, que vino a enterarse de cosas importantes de nuestra vida cotidiana, como lo es hacer un negocio inmobiliario. Y sí, mi Tere, resulta que cuando un cliente aborda a un profesional inmobiliario, lo hace desde una necesidad específica, llámese que desee comprar o arrendar un inmueble, y en muchas ocasiones no tiene el conocimiento desde el punto de vista legal y aspira que nosotros lo llevemos de la mano para que haga una transacción libre de estrés y sin ningún tipo de problemas en ese ámbito. Pero el problema comienza cuando ese cliente no ha hecho la tarea. Por ejemplo, compró un apartamento en el año 2000, se apalancó en un crédito hipotecario, nunca liberó la hipoteca y viene arrastrando ya consigo un gravamen y decide vender en el año 2024, 2025 y eso no lo terminó de subsanar, con lo cual cuando el profesional inmobiliario necesita arrancar con su asesoría, tiene que revisar todos los aspectos legales que son inherentes a un inmueble y por supuesto también a ese propietario, porque los entes gubernamentales que gravitan en torno a una transacción inmobiliaria, que son el CENIAC, las notarías, los registros, las alcaldías, tienen unas normativas y exigen unos recaudos y unos documentos. Si ese propietario no está cónsono con lo que está pidiendo cualquiera de estos entes porque no hizo su tarea, entonces acude a los profesionales inmobiliarios precisamente para que nosotros lo llevemos de la mano y a veces nos salen con esta respuesta que ustedes la deben oír también con frecuencia: yo tengo todos los documentos listos. Y cuando uno le empieza a pasar la lista de recaudos, tiene 0,1 en la boleta, porque no ha hecho ni siquiera lo principal, que es tener su cédula vigente, por decir algo, ¿no? Y ni siquiera sabe si es a nombre de una compañía o a título personal. Y te dice, no, soy yo el dueño. Es correcto. Entonces el rol del profesional inmobiliario, aun y cuando no es abogado, ojo con esto, no somos abogados la mayoría de los profesionales inmobiliarios, pero tenemos que apoyarnos siempre de un profesional de la ley para que de alguna manera hagamos match y el trabajo que hagamos juntos tenga el resultado que todos los propietarios aspiran, que es un resultado feliz en una transacción donde no vaya a caber la duda de que ninguno de las partes involucradas, llámese comprador y vendedor, se convierta esto en un problema y tengamos entonces una transacción compleja a lo largo del tiempo. Entonces, ellos esperan que nosotros les demos la solución de inmediato y bueno, nos toca muchas veces hacer las llamadas respectivas a los abogados cuando no manejamos la información, porque no sabemos todo, Claro. pero sí tenemos, la experiencia nos da y las horas de vuelo esa posibilidad
de darles respuestas en el momento y posteriormente subsanar aquellas cosas que no están al día. Por ejemplo, una liberación de hipoteca, eso hay que hacer un trámite previo con el ente que te otorgó la hipoteca para que eso quede listo, se registra y aparezcan las notas marginales de ese tomo, de ese libro, donde está la historia de ese inmueble, que ya no hay ningún gravamen y podamos entonces continuar con la comercialización. Pero lastimosamente en el país, la gente, y tenemos ese estigma los venezolanos, todo lo dejamos para última hora y no hacemos eso. Entonces arrastramos inconvenientes que tenemos que nosotros resolver. Y lo peor es que ahora no hay nada habilitado para allá, que estábamos mal acostumbrados. No, pero fíjate, una pregunta en función de eso. Wanda, ¿esto se traduce en que para incursionar en la actividad inmobiliaria y evitarse toda esta serie de circunstancias que están ahí, más allá de que el corredor, el profesional inmobiliario, no es abogado, eso significa que ofrece mayor seguridad al usuario que ese profesional esté certificado o no en la Cámara o que haya realizado, por ejemplo, el FIPI, El PREANI. el PREANI, pregunto. Sí, definitivamente. Hay personas dedicadas a esta profesión porque la carrera de un profesional inmobiliario no se basa en ser empírico y mucho menos en improvisar porque ahí metemos la pata pero terriblemente. Las personas que quieran dedicarse y los que tenemos años en esta profesión lo hemos hecho porque nos hemos apalancado en los estudios. Y no solamente estudios que son desde la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y las cámaras regionales, sino que uno a modo propio también tiene que documentarse, tiene que hacer otro tipo de cursos y formación. Estudiar siempre, estar al día. Siempre, es que yo creo que esa es la premisa de un buen profesional, que si usted se prepara, tiene el conocimiento y el conocimiento marca una gran diferencia. Entonces sí, y yo como docente y experta también en esta área, a mí me encanta cuando me toca dar clases a la gente que se inicia en esta profesión, que no lo haga si no tiene por lo menos los primeros talleres que se dan en la Cámara y que vaya escalando en otras áreas para que sea un profesional integral. Porque aquí no solamente tenemos que saber los aspectos legales, hay que saber de tecnología, hay que saber de psicología, inteligencia emocional, oratoria, programación neurolingüística, en fin. Muchísimas herramientas. Así es. Ahora fíjate, tocamos dos temas interesantes, la parte formativa y luego la necesidad de un abogado. Sí. Y tocaste un tema que es muy recurrente hoy en día, no sé si el público lo han vivido, ¿no? El caso de las hipotecas, Fran. Sobre todo las hipotecas estas de segundo grado, que la gente que te pagó hace 1000 años, que se convirtieron en cero aunque deban algo, que además la gente tiene por costumbre no guardar los documentos, constancia de pago, y se consiguen después de 30 años que no pueden acreditar haber pagado. ¿Cuál es la vía legal, la solución legal a esos casos? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Como hombre al fin no nos dejamos hablar hasta Un ahorita. gusto estar presente aquí, compartir con ustedes y sobre todo que me dejen hablar. Sí, eso es muy Lo que es importante, tal vez no pueda repetirse esto, así que voy a progresar rápidamente y hablaremos de temas que les deben interesar. La pregunta que hace Tere es bastante actual porque nunca pierde vigencia. Los gravámenes, sobre todo las hipotecas, son esa garantía que persigue paralela o cerquita, tangencialmente o directamente, afecta siempre a un inmueble y la operación inmobiliaria de que se trate, si quieres colocar ese inmueble de una manera u otra. Pero estas que menciona ella, que es las de segundo grado, son aquellas famosas que en los casos más comunes son aquellos constructores que desarrollaron un proyecto, se apalancaron en un banco para que este banco les financiara la obra. Este mismo banco daba créditos de primer grado, con hipotecas de primer grado, a los compradores de los apartamentos, y los constructores o promotores también daban un apoyo a los compradores dándoles una hipoteca de segundo grado para que pudieran pagar otro saldo que no tenían cómo hacerlo. Podía hacer un comentario allí. Fíjense que esto es bien interesante porque permitía a mayor número de ciudadanos adquirir. Claro, Y más ahorita que no tenemos financiamiento, por Claro. ejemplo. Estamos No, es hablando así. del pasado, ¿verdad, Francisco? No, en este momento hay algunas cosas que Vamos a están hablar, pasando. esto es historia. Quiero que sepan. Historia Lo que remota. está señalando este señor es historia. No se emocionen porque esto no es la verdad. Continúa. Es la verdad, pero es historia. Del pasado. Es historia vivida. Yo tengo Ahorita no hay 63 hipoteca años, de ¿qué te segundo pasa? grado. Son historias vividas. Pero a donde quiero llegar es que
Estas hipotecas de segundo grado ocurre con mucha frecuencia que las olvidan. No sé qué pasa con el común de los compradores que se enfocaban en el pago al banco, que normalmente el banco asimilado también recibía lo del segundo grado y pagaba a los promotores o constructores, pero estos no se olvidaban de formalizar la liberación de hipoteca correspondiente. Entonces puedes encontrarte mucha gente que estaba al día, había pagado, había honrado su compromiso sin ningún tipo de duda, pero nunca hizo el paso final, que era llevar la liberación de hipoteca a notaría siquiera, para después llevarla al registro. En aquel entonces. No, claro, y en este momento nos conseguimos cosas así, nos conseguimos cosas ahora. Son las secuelas de Les todo. pongo un ejemplo porque siempre me ha gustado cuando dicto talleres o cursos llevar ejemplos, porque gracias a Dios la experiencia nos permite hacerlo. Nos llega a la oficina un caso de estos, un caso donde una hipoteca de segundo grado apareció de sorpresa. El abogado que llevaba el asunto no éramos nosotros, sino lo habíamos sabido antes, pero por supuesto me llaman cuando ya el problema había comenzado. Yo siempre he dicho que existen los abogados que previenen el incendio y los abogados que los apagamos. Yo siempre recomiendo que tengan uno de la mano que lo evite, porque eso es menos costoso que apagar el fuego. Tal cual. En consecuencia, ¿qué ocurrió? Nos llamaron cuando había el incendio. Entonces, una firma ya comprometida con documentos privados de opción de compra listos para vencerse, con las consecuencias que podían significar Eso no no debe cumplimiento. que se Wanda, que nos siguen el procedimiento de revisar. Que sube el micrófono. No, Wanda nos explicaba lo del procedimiento como corredor. Y ahí vemos una irresponsabilidad del corredor que atendió por no haber revisado al captar el inmueble. Segundo, lo que tú dices, el incendio. Pero después viene la intimación que te hace el cliente. Es que ya tengo la firma en 15 días. Claro. Ajá, y el incendio necesita más de 15 días para parar. Para terminarles el cuento que se convierte en anécdota. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? No sabemos, que se pagó porque el señor está seguro de haber pagado, no consigue los recibos porque esos recibos son de 30 años atrás. No los consigue, no tiene forma de demostrar que ha pagado. Banco que supuestamente debía tener esa documentación para apoyar el pago, es un banco de estos que están intervenidos o cerrados hace muchos años. Uno puede conseguir, hacer la ruta y conseguir la información, pero es costoso, es complicado, lleva su tiempo, lento. Pero entonces decidimos en la oficina, como vimos la documentación, conseguir quién había firmado y empezar a llamar en las antiguas páginas blancas. Empezamos a llamar a las páginas blancas de CanTV, teléfonos de CanTV, y conseguimos al señor. Y la primera contestación es apellido Pérez. Imagínense cuántos Pérez llamamos. Todos. No al 24. Recuerdo el número perfecto. Al 24 se consiguió el señor. Tuvieron Un señor tremenda mayor suerte. de 90 y tantos años que se emocionó tanto cuando tenía algo que hacer. Porque le dijimos, usted, sí, eso soy yo, de la empresa tal. Hace falta una hipoteca, ¿verdad? El hombre ya lo habían llamado otras veces por esto. Fíjate que le evitamos al cliente, gracias a Dios, un juicio de prescripción de una hipoteca. De liberación de hipoteca. Bueno, claro. ¿Y qué pasa si no hubieras conseguido al señor Pérez? Bueno, no, eso fue suerte, pero quiero la anécdota contarla, porque si no, el señor Pérez fue con nosotros. No se imaginan la emoción del señor. Sacarlo de esa casa varias veces. El comprador fue tan decente que casi lo adoptó. Le acomodó su casita olvidada en Altamira, porque el hombre estaba solo, viudo, abandonado por la familia. Pero resulta que logró resolver el tema, se firmó y Adriano, mi cliente, le arregló su casa. El señor ya falleció. El señor tenía 90 y pico de años, eso fue tal vez hace unos 20 y tantos. Insisto, Francisco, que eso es una excepción. Claro. Que no Si es yo el tengo día a que- día. si yo tengo Pero que- fíjate tú, es una excepción, pero buenísima la idea. No, de magnífico. ponerse a buscar por Claro, ahí tuvimos la la línea suerte. telefónica de la antigua, que ya no existe. La Pero página además amarilla. es lo que uno debe hacer muchas veces como abogado. Tú empiezas a ver el banco o quien sea, quiénes eran, a ver si conoces a alguien, si un amigo, ustedes saben que ese sistema de los amigos es infalible. Empiezas a radiar, tú conociste a esto, bueno, sí, pero no tanto, sale Cora, sí, que es amiga de tanta gente. Entonces dice, sí, está vivo, no. Entonces, Claro. Ahí es el hasta tema. llegó Si- la si alegría. no hubiese Como estado estaba vivo- vivo, estaba de parranda. Por eso es que nosotros vamos a un corte ya.
Bueno, arrancamos. Por aquí tenemos una primera pregunta o comentario. Vamos a ver, porque todo cabe aquí, somos libres. Un comentario. No sé, Yo quería decir algo en relación a lo que estaba explicando Francisco. Él comentaba que él logró ubicar al señor que en esa oportunidad, hacía mucho tiempo, había constituido la hipoteca. El señor, ellos inclusive hicieron muy buena liga con el señor, magnífico. Pero ahora mi pregunta para cerrar ese tema, que es el día a día, lo que vemos. ¿Qué pasaría si no hubieran ubicado el señor por las páginas de la CanTV, de la guillatinas amarillas, páginas amarillas? Bueno, Eran blancas. eran blancas, correcto, porque las amarillas eran las comerciales. Los comerciales, exacto. Ajá. Si no lo hubiera encontrado, ¿qué hubiera pasado con una opción de compraventa de por medio? Casi una operación definitiva de compraventa. ¿Cómo hubieran hecho? ¿Qué pasa con la cláusula penal de la opción y qué ocurre con la operación definitiva? A ver, Francisco. Bueno, de todos estos contratos de opción de compraventa contienen cláusulas penales. Yo considero que eso es un error. No son cláusulas penales, son cláusulas que comportan indemnización, para mi modo de ver. Indemnización y penalidad son cosas diferentes, a pesar de que muchos colegas aquí puedan tener opiniones diferentes. Pero ese es mi criterio. Ahora, ¿qué ocurre? Se dan indemnizaciones o penalidades, como quieran llamarlas, en la medida de que una parte incumpla, ¿correcto? En este caso, es decir, el propietario tenía una hipoteca desconocida para él o dada por absolutamente cubierta, cumplida, resulta que, liberada, resulta que no lo había hecho, él es el que está incumpliendo. Al ser él el que está incumpliendo, resulta que puede perfectamente el comprador hacer valer esa indemnización demandándolo. Eso es un primer supuesto. Si yo me encuentro como afectado por el incumplimiento de esa parte, yo podría perfectamente manejar la alternativa u opción de hacer que cumpla o de que me paguen mi indemnización. Las dos alternativas puedo escoger la que me convenga más. Ahora, suponiendo que las partes quieran dar término feliz a la operación inmobiliaria y tenemos el caso de que no aparece, que no tenemos la suerte de conseguir a este viejito que conseguimos en Altamira en ese entonces. Bueno, hay juicios que permiten solucionar este problema. Y no voy a entrar en detalles porque sería, por supuesto, densa la materia. Pero un juicio, hay un dicho muy famoso que dice que se sabe cuándo comienza, pero nunca cuándo termina. Entonces yo le puedo asegurar, casi con absoluta certeza, de que esa operación inmobiliaria se hubiese perdido, se hubiese caído. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre cuando hay dos partes involucradas en una operación inmobiliaria? Hay nerviosismo, hay ansiedad. No de la malintencionada, sino aquella natural que surge de la emoción de hacerse de algo nuevo y de aquel que está poniendo reales por delante y que no sabe qué va a pasar con sus reales y no termina de concretar la operación. Hay muchos sinsabores que de una u otra manera podrían traducirse en alguien que reaccione de manera violenta, no físicamente, pero si no, yo voy a demandar, voy a hacer valer mi derecho con la penalidad o sencillamente se acabó la operación inmobiliaria y te extraigo los recursos que todavía me quedan a la búsqueda de otro inmueble. ¿Ok? Lo que cualquier asesor inmobiliario como Wanda, yo también lo ejerzo esa profesión, aparte del derecho, perseguimos siempre es que la operación inmobiliaria llegue a buen fin, que la operación culmine y culmine de la mejor manera posible. Una gente feliz vendiendo y recibiendo real y otra gente feliz adquiriendo lo que siempre soñó o que necesitaba. Pero hay un detalle, perdón, Ujú, y te interrumpo, claro. que es lo que vemos en el día a día. También estamos ante una operación inmobiliaria, como tú dices, liderizada por Wanda y o por ti. Muy bien, ustedes son conocedores y lo van a hacer. ¿Qué es lo que debería hacer un profesional inmobiliario responsable, calificado, que conozca del área antes de proceder a gestionar la venta, la negociación per se de ese inmueble? Lo lógico es, y lo digo porque me pasó, incluso Wanda estuvo de por medio hace muchísimo tiempo, una operación inmobiliaria donde se emocionaron las partes y cuando se fue a firmar había nada más y nada menos que una provisión de enajenar y gravar. Y demoró un año esa operación para que se cristalizara. Pero las corredoras, que de paso, una de ellas es alumna mía,
y no la quiero ver porque fue una irresponsable, ella cobró su comisión completica y resulta que el vendedor tuvo que gastar una importante cantidad porque él no sabía. Y al principio yo pensé que él sabía, pero de verdad me di cuenta que él no sabía. Pero claro, el comprador tuvo que esperar casi 2 años en plena pandemia para poder hacer la operación y aquello costó un dineral. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué hace un profesional como tú? A ver, yo creo que el asesor inmobiliario actual eh, ha devenido, corrijo la palabra devenido, todo lo contrario, ha mejorado tanto su capacidad que se ha convertido en un profesional integral. Ya no somos simplemente intermediadores, ya no somos simplemente corredores. Somos capaces de tasar, de hacer análisis comparativos de precios de mercado. Somos capaces de tomar fotografías profesionales y videos profesionales en un inmueble. Somos aquellos que somos abogados, podemos prestar asesoría jurídica. Aquellos que no lo son, acompáñense en un buen abogado que sí lo sea, sobre todo especializado en la materia, como para que esa asesoría puedan brindarla a sus clientes y en consecuencia ustedes presten un mejor servicio. Aparte de eso, también somos capaces yo creo que un poco psicólogos, ¿no? Porque hay muchísimo de eso. Si el abogado siempre ha sido psicólogo, el asesor inmobiliario creo que nos supera, señores. Y lo digo con absoluta convicción. Qué difícil es el trato de partes que con tanta pasión y ahínco jalan para un lado que normalmente es opuesto al otro, ¿no? Entonces tienes que buscar cómo lograr conciliar esas voluntades que están encontradas y hacer que vayan por el mismo rumbo, ¿no? Eso no es fácil. Pero lo que tiene que hacer cualquier asesor inmobiliario que se precie de bueno, de profesional, de correcto, es, si no es abogado especializado en la materia, porque también hay abogados de cualquier tipo que no son especializados en la materia y equivalen a no ser abogados. En esta materia quiero decir, si no, acompáñense de uno que lo sepa, que sepa del asunto. Y por supuesto, vayan de la mano con él. Así como deben tener un gestor al lado, deben tener un experto en tributario, deben tener un experto en cualquier cantidad de psicólogos. Si no son ustedes, tengan uno al lado. Busquen siempre a alguien profesional que los acompañe, de manera que aquel problema que se presente tenga solución profesional de la mano de ustedes. Y siempre, un último punto, Tere, antes de que hagas la pregunta de rigor. Nosotros podemos equivocarnos, siempre va a pasar, porque somos seres humanos. Eso no es un tema del cual podemos escapar. Ojalá no siempre ocurra, pero tratemos de que sea lo menos posible o cada vez menos. Pero yo siempre le digo a mis alumnos que cuando nos equivocamos, busquemos siempre de una u otra manera ofrecer la solución inmediatamente. Si no inmediatamente, ofrézcanla en un plazo en el cual sepamos que vamos a tener la respuesta antes. De manera que el no conocer o el no conocer una información o habernos equivocado, lo compensemos ofreciendo algo que lo vamos a entregar más rápido. No sé si me explico. Yo me equivoqué y entonces te ofrezco la solución en 24 horas, la tengo en 12. Resulta que te presté un servicio mejorando un poco mi deficiencia porque no te presté uno adecuadamente. Claro, fíjate tú que esto es bien importante. Hay dos aspectos aquí que uno que faltaría por precisar para los que son abogados y vean el programa y el otro para en general a todo el que está mezclado, interrelacionado con todas las negociaciones inmobiliarias. Wanda lo dijo al principio, la responsabilidad que como tú acabas de volver a señalar es esencial en todo este proceso y parte de esa responsabilidad es seguir procedimientos adecuados que garanticen al cliente un buen seguimiento, revisión, etcétera, ¿no? Y además, si uno se equivoca, ser capaz de reconocerlo y corregir, dar solución. Y lo otro, antes de pasar ya a la pregunta, es en ese caso que estábamos comentando, las alternativas son un juicio de prescripción, claro, hipotecaria, o de una mera declarativa que declare que está pagado. Es más común la prescripción. ¿Por qué? Porque muy rara vez conseguimos ciudadanos que guarden todos los recibos o las letras que pagaron. Y como también señalaron por aquel lado, todo el juicio se sabe cuándo comienza y cuándo no. Ahora, en cuanto a la responsabilidad, como señaló Francisco, se ha mejorado mucho. Sí, los profesionales se forman cada día más, pero también porque Wanda tiene un lema de, ¿cómo es que es cuando la pandemia? Sí, cuando la pandemia, eh, que nos tuvimos que quedar todos en casita, bueno, mucha gente migró a la actividad inmobiliaria porque consideraron que esto es una actividad muy sencilla, muy fácil y te ganas un dinero rápido y sin estrés.
Y les tengo la mala noticia que esta es una de las profesiones que está catalogada dentro de las 10 más estresantes, porque nosotros vamos a llevar a cuestas Compleja e interdisciplinaria. total Es otro punto importante. una gran responsabilidad desde el punto de vista legal si desconocemos la materia o no nos apalancamos en un profesional del derecho, si no tenemos el conocimiento preciso para poder asesorar, orientar y guiar en esta transacción, que es un periplo, porque a lo mejor comenzamos vendiendo ahorita que vamos a comenzar el mes de mayo y cerramos la transacción en 8 meses. Y en ese periodo pueden ocurrir muchas cosas, pero el trabajo del profesional inmobiliario tiene que ser específicamente hacer el trabajo desde la A hasta la Z, vale decir, hacer una revisión exhaustiva de la condición legal de un inmueble, viendo al registro inmobiliario competente al que le corresponda al inmueble, verificar esa tradición legal, leer las notas marginales, preguntar si hay un departamento de prohibiciones de enajenar o gravar, porque si no lo tengo en los tomos o en los libros, bueno, acudo directamente al registro inmobiliario y si tengo la duda, pido una certificación de gravámenes por lo menos por 20 años para yo cubrir mis espaldas y mi trabajo en función de darle la mejor asesoría a ese cliente. Ese es el deber ser. Y como Correcto. decía Francisco, o una vez lo escuché en un curso que dio, el proceso lo debe acompañar el profesional desde el principio hasta el final, para garantizar que todo salió ok. Por acá la pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, más que una pregunta, es de repente un comentario y que espero que sea de ayuda para los corredores que hoy se encuentran presentes. Es que actualmente lo que es la Sudeban y el Banco Venezuela, ¿ok? Banco Público del Estado, ellos están asumiendo un poco aquellas liberaciones de hipotecas de bancos que dejaron de existir, como por ejemplo Fondo Común o Banco Obrero. Ellos se están... Con los trabajadores de Venezuela. Exactamente, mi Tere. Más de tu época que de la mía. Este, no, bueno, ellos han asumido un poco la responsabilidad de emitir esas liberaciones de hipoteca, ¿ok? Eso como primer punto. Y que bueno, no es tan sencillo el procedimiento, pero tampoco imposible y es una solución en vez de repente de ir a tribunales en primera instancia. Y por otro lado, también hemos visto en la calle que algunos registros están permitiendo la subrogación. Entonces creo que sería chévere por parte de ustedes explicarle un poco a los corredores que hoy se encuentran presentes aquí lo que es la subrogación, para qué sirve o cómo llevarla a cabo. Ok. Por cierto, a veces no es que se nos caiga la cédula, es que la historia es importante. Yo después que llevo a cierta edad, a los alumnos le digo muchos comentarios de antes, porque hay herramientas que ahora no vemos, pero que existían y que todavía se consiguen y son muy útiles para solucionar ciertas situaciones. Ejemplo, la guía telefónica de CanTV. Telefónica. Ajá, claro. Que responde sobre lo de la subrogación para pasar a otra pregunta que creo que tenemos por allá. Bueno, para aquellos que no conozcan la figura de subrogación y bienvenidas para complementar lo que voy a decir Teresa y Cora, eh, no es otra cosa sino sustituirse. O sea, yo tengo una garantía hipotecaria, vamos a explicar a dar este ejemplo porque es el ejemplo que estamos dando, vamos a profundizarlo. Y resulta que un comprador va a adquirir el bien, hay una hipoteca y él se subroga en esos pagos. Él se subroga, sustituye al deudor y continúa pagando el crédito. Pero una cosa importante es que eso tiene que aprobarlo el acreedor. El documento a veces viene con una redacción suficiente que permite hacerlo, pero también ha habido jurisprudencia a través de los años que dice que ese documento no es suficiente y que requiere una aprobación vigente en el momento de la subrogación de ese acreedor. Sobre todo si es un banco. Siempre en esa Claro, lo que pasa, necesaria protección al sistema te bancario. voy a interrumpir. Recordemos algo, porque nosotros se nos olvida. Nosotros hemos tenido tantas reconversiones, tanto, no tocamos ese tema, eso motivó otro programa, pero lo cierto es que esas hipotecas se convirtieron en nada. Si tú lo calculas de menos 0,0000, no sé qué. Claro. Claro, entonces, de verdad que ahí debería que el registrador tendría que tener un poquito de criterio, creo yo, ¿verdad? No, yo creo que sí hay registradores que tienen un criterio amplio, precisamente por eso, porque el valor es nada. En consecuencia, lo que se podría perder es eso, nada. Como no hay un mayor riesgo, algunos, a mí me parece que solapando un poco la norma, estos registradores las tiran un poco
y permite que entonces que se haga esa subrogación sin necesaria autorización por parte del acreedor. Pero, y por supuesto, me he encontrado muchas veces beneficiado de eso. Y bueno, a sabiendas de que puede ser una pata coja, uno aún así lo acepta. Porque se diré solución, Porque lo importante es resolver a los clientes. Lástima que sea aleatorio, sería bueno una sentencia o algo que aclarar este. No la consigo. No ha salido que yo sepa, no sé si alguno se Tampoco la busque. Por Pues, allá tenemos una pregunta de la doctora Belén Briceño. Hay un caso donde hay una prohibición de enajenar y grabar. No se consigue el expediente del archivo judicial. Indagando, la prohibición proviene por están en un testamento, nación de un testamento. Ese fue el juicio original que produjo la prohibición de enajenar y grabar. ¿Qué pasa? Los herederos vendieron, ya en ese momento se podía vender por notaría, eran 3 herederos, la sucesión Charbó, y los 3 vendieron por notaría sus respectivos derechos. Ahora el señor va a registrar, encuentra que hay esa prohibición no puede. y que no puede registrar, sencillamente porque y el expediente no aparece en ninguna parte, pues no aparece en archivo judicial. Me tendrá que La reconstrucción de un expediente es bien complicado, complicadísimo. complicadísima. Eso sí se le va a tomar Estás contando una de las pesadillas de cualquier abogado. De las peores pesadillas que hay. O sea, no. Pero empezar, bueno, No veo lo bien tan. o sea, empezar bien o si no aparece. Bueno, tienes que buscar la constitución de un juicio, pero en base a qué, no tengo documentos. Otra pregunta más. No nos quieren dejar hablar a nosotros. No, ya ves. Y eso que los 4 nos encanta, Tibia, de hablarte. Hola, ¿Cómo estás? Tan bella nuestra doctora. ¿dónde más allá decía? Miren, les quería comentar algo. En el litigio me ha pasado par de veces que tengo bienes a punto de ser rematados, bienes inmuebles a punto de ser rematados, y consigo en los portales de inmobiliarias dichos inmuebles publicados para ser vendidos. Ay, papá. En una de las oportunidades llamé a una inmobiliaria, le dije, hola, ¿cómo estás? Quiero ir a ver esa casa. Me dio la cita, me fui, llegué arregladita y llegué y dije, hola, ¿cómo están? Mire, este bien está en litigio. Cuéntenme cómo ustedes están vendiendo algo que tiene una medida de provisión de enajenar y gravar, que tiene una medida de embargo y que además ya tiene publicaciones de rebate. Entonces, la respuesta en esta oportunidad de esta persona, de una franquicia bastante reconocida, fue que simplemente una amiga de ella le había dado la propiedad para publicarla y que bueno, que al parecer el dueño que aparece, quien demandamos, era que iba a pagar lo que le debían a mi cliente al momento de llevar a cabo una opción de compraventa con esa propiedad. Entonces, claro, en el momento que yo le dije, mira, que esto está pasando, hay un juicio así, así, asado, ya yo había sacado, por supuesto, todo, había impreso todos los portales, a color inclusive, lo consigné en el tribunal y demás, y ellos borraron todo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de estos agentes inmobiliarios para llevar a cabo este tipo de publicaciones, aunque no lo hayan vendido, pero con unos bienes que están en el litigio? Yo creo que hay muchas, ¿eh? Lo que pasa es que en la práctica no te imaginas la frecuencia con que eso ocurre, no con el detalle de tu caso, de unos carteles ya publicados y una posiblemente fecha cierta de remate ya y demás, pero porque tenías bastante avanzado un proceso, ¿no? Pero sí hemos encontrado casos en los cuales hay situación similar, pero mucho menos avanzada, y mientras las partes estén al tanto de lo que está ocurriendo, todo cabe en un documento si se contempla adecuadamente y su contenido no comporta ningún tipo de ilegalidad. Es decir, si las partes que podrían verse afectadas reconocen que hay un juicio y del dinero que yo voy a poner, ese juicio se va a liberar, yo lo que hago, yo comprador, tumbo el precio. O sea, como esto vale 100, te voy a dar 30, porque tiene un juicio de por medio y es un riesgo que estoy asumiendo. No, y si negocia. Y si se negocia, esos son casos contados, no son casos habituales, Voy a interrumpirte. pero pueden ocurrir. Pero es que vamos a negociar haciendo un corte comercial. Ya va a iniciar el momento. En ese caso, como tú dices, tiene toda la responsabilidad, lo cual, doctora abogada, ya va. Porque cuando usted se extiende, yo le respeto su extensión. Así que va, lo que igual nuestra
Lo que sí es importante es que en esos casos, como dice Francisco, no sale a la luz pública la oferta, sino que la parte negocia y en el documento dejan constancia Si ya salió lo con la pública, seguridad. está interesado. Eso es grave. Se encadenó. Y voy a cerrar. En los bajos fondos inmobiliarios, cuando pasan esas cosas, sobre todo los hombres dicen, es que toda mujer que se divorcia se mete a corredora. Ay, Dios. Vamos al fin comercial. Ok, por ahí tenemos una preguntita. A ver, Lili, nos apoya. A ver, ya tiene el micrófono en la mano. Ok, excelente. Buenas noches a todos. Buenas noches. 3 consideraciones que me han generado siempre algo de ruido, ¿no? Lo primero tiene que ver con lo que se hablaba en cuanto a la preparación de una venta y a lo que el doctor incriminaba válidamente, que tiene que ver con lo relativo a lo que son la diferencia entre una zarra, la diferencia entre una cláusula penal y una indemnización. Y tanto en el tema planteado también sucede que en materia cautelar, dada la independencia del procedimiento cautelar del procedimiento principal, muchas personas obtienen una medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar y obtienen una sentencia definitiva que les favorece e inmediatamente buscan vender un inmueble. Sin embargo, se topan con la sorpresa de que cuando llegan al registro aparece la medida de prohibición inserta. No se dan cuenta que dada la autonomía del procedimiento cautelar, necesariamente para que la misma sea levantada, se necesita que ésta sea levantada en forma expresa por un auto separado, dada la independencia del procedimiento cautelar. No vale simplemente tener una sentencia definitiva que te hubiera adjudicado la propiedad para tú verificar el acto traslativo de la misma, sino que necesariamente debes de asegurarte que en sede cautelar se produce un levantamiento expreso y que ese levantamiento expreso, ahora con los bemoles que ya no se puede hacer en forma directa, sino a través del SAREN, debe ser inscrito en el registro. La medida tiene que ser levantada como consecuencia de la sentencia por nota marginal en el registro. Bien O- importante esa acotación, sobre todo porque a veces observamos que la gente cree que con el simple hecho de una sentencia queda levantada y después puede pasar como el caso que citamos antes, que pasa años, la medida está allí y los expedientes ya no se consiguen. Correcto. Sí, hay otro tema que tiene que ver también con lo judicial, que es mi ámbito, ¿no? Que versa sobre lo siguiente. Supongamos que usted tiene un escenario que se le crió por haber adquirido un inmueble, haberlo pagado de razón de una promesa bilateral de compraventa y que nunca el comprador procedió a perfeccionar la venta mediante el otorgamiento definitivo. Siempre se decía jurisprudencialmente que contrato preliminar de venta varía venta, pero eso fue cambiando en uno u otro sentido hasta el presente. Digo esto por lo siguiente. Se procede ante la expectativa de haber ganado un proceso de cumplimiento de contrato, sentencia en la cual se produce, visto que no hubo cumplimiento voluntario, cumplimiento forzoso, una solicitud de ejecución forzosa que es liberada por un tribunal, se produce la orden de que se verifique el acto traslativo en el registro correspondiente, el acto traslativo. 531 CPC. Así es. ¿Qué sucede entonces? El titular de la casa, en razón del acto traslativo, en virtud de la sentencia, sin que la misma haya sido ejecutoria porque no se ha procedido a su inscripción en el libro respectivo de registro, procede igualmente a firmar cualquier contrato preliminar de compraventa, pensando que ya la casa es de él y que tiene que vender. Resulta ser que esto implica algunos bemoles. Uno tiene que ver con el famoso tema del pago del baremo o el arancel correspondiente, que ya me referiré a él en un minuto, y que impide en muchos casos proceder en forma automática, si no se tienen los recursos, a que se verifique el acto traslativo.
Yo no puedo entender, independientemente que se trate de un acto traslativo de la propiedad, por qué tiene que ocasionar el mismo costo del baremo, el mismo costo del arancel, una orden de un tribunal de verificar en ejecución de sentencia un acto traslativo de la propiedad. Es decir, necesariamente, si se impide de alguna forma, en virtud de la necesidad de un pago o en razón del procedimiento burocrático, que dicho acto primero sea autorizado por el SAREM para ser enviado a registro, ¿qué produce esto? Esto produce en este señor que tiene una expectativa plausible de venta la imposibilidad de hacerlo. Pedir el pago de un baremo en virtud del registro de una sentencia, de un mandamiento de ejecución de una sentencia, vulnera el principio de continuidad de la ejecución, que la ejecución de la sentencia en sí mismo es el fin último de la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva, el fin último del ejercicio del poder jurisdiccional y del proceso como tal. Entonces, se debe cobrar un baremo por un acto traslativo de la propiedad que se impone en razón de un mandato judicial. Esto es un tema que hay que analizar, como también hay que analizar por qué tiene que intervenir el SAREN en el marco de la ejecución de un fallo donde simplemente se ordena la inscripción en el libro respectivo. Doctor, yo rescato, bueno, muchas cosas, rescato su comentario porque además muy bien explicado, ¿no? Sobre todo para los abogados que nos gusta cuando se habla en el idioma que nos gusta a nosotros, ¿no? Pero como abogado al fin, ¿no? Pero ¿qué resumo yo de lo que usted dice? Que yo como buen asesor inmobiliario, como un abogado que me precie de serlo, debo recomendarle a mi cliente que nos limitemos específicamente a la revisión del mundo que afecta el inmueble que está en cuestión en ese momento. Si yo voy a vender un bien, yo tengo que ir al registro y revisar qué es lo que pasa en ese inmueble. Si yo consigo, por supuesto, en los gravámenes o en los comprobantes o cualquier otro tomo que pueden inventar, porque prepárense, pueden inventar cualquier cosa en cualquier momento. Imagínate, conseguimos algún tipo de dificultad para que ese inmueble sea trasladado, esa propiedad sea transmitida, caramba, debo participarlo, ¿no? ¿Qué ocurre con respecto a no hacerlo? Sería un mal ejercicio de la profesión de la que debo más bien sentirme orgulloso. Creo que por otro lado, el que el SAREM esté imponiendo una, un arancel, una tasa a pagar, un impuesto a pagar por una orden que viene especialmente de un tribunal, nunca estaré de acuerdo con eso. Y el ejemplo que citó Teresa con respecto a los cierres de titularidad viene siendo un poco de lo mismo. Porque ¿qué ocurre cuando hay un cierre de titularidad o cuando hay una orden de un tribunal? Eso es un acto meramente administrativo, debe resolverse entre institución e institución. La que refiere a la necesidad De la administración, de su función. en este momento está ocurriendo que muchos de los registradores, digo muchos porque voy a citar un ejemplo que no conozco en carne propia, pero que si una buena amiga común nos comentó recientemente con respecto a un cierre. Los cierres de titularidad en este momento nos están obligando a las partes a perfeccionarlo. Debo pedir el expediente, un procedimiento larguísimo de revisión, emiten una PV también, que por cierto es gratuito. Alguien mencionó la palabra gratuidad y en efecto siguen siendo gratuitos, pero gratuitos al efecto de pagar algún tipo de tasa, no lo hay, no hay tasa que pagar. Lo que tiene que pagar los honorarios del abogado que se va a encargar de hacerlo, y la copia de más cosas, porque ese abogado va a estar unos cuantos meses yendo a 2 oficinas de registro. Y no se trata de pocos meses, ¿eh? Los casos más rápidos se resuelven en 2, 3, cuidado, y 5 o 6 meses, dependiendo del registro que esté involucrado. Pero pareciera que Chacao, no lo he constatado, Chacao está validando ventas con la CIPE-COPA certificada del documento de propiedad del registro de origen. Bueno, voy a hacerte ¿Ok? una Y intervención. el propio registro de Chacao se encarga de hacer el cierre. O sea, no va a entorpecer la operación inmobiliaria, cosa que se agradece, porque después de todo la tendencia universal, ¿cuál es? Facilitar las cosas y unificar trámites al ciudadano. Gracias por su intervención. Cora, llegó el momento del tema álgido que tiene los inmobiliarios como loco. Pero vamos a empezar por Wanda, porque Wanda seguro lo ha sufrido en carne propia cuando le dicen documento privado. ¿Y por qué el documento privado, Wanda? Bueno, me encanta la intervención del doctor porque se evidencia una vez más que la profesión de corredor inmobiliario no es para nada sencilla. Precisamente tenemos que documentarnos y tenemos que apoyarnos
desde el punto de vista legal en los que saben de la materia, para que no metamos en un problema a las partes, llámese comprador y vendedoras. ¿Y qué sucede cuando nos piden un documento privado, que es un documento que establece las reglas del juego, por decirlo coloquialmente? ¿Cómo va a ser la negociación? ¿Cómo voy a pagar? ¿En qué lazo? ¿Cuál es el inmueble? Se señala absolutamente todo, pero ese es un documento muy delicado que tiene que estar muy bien redactado por un abogado experto en materia inmobiliaria. ¿Por qué? Porque es el que tiene, por supuesto, el conocimiento bastante amplio para que esas reglas de juegos que se van a establecer allí se cumplan en el documento que se va a protocolizar, que es el documento que transmite la propiedad. Eso ha traído mucho ruido a raíz justamente de la pandemia, que se empezaron a hacer esos contratos privados, pero de manera muy irresponsable a mi juicio, y eso trajo como consecuencias demandas, una cantidad de acciones y las que vienen. Y las que vienen. Venta fraudulenta, en fin. Entonces, el documento privado para mí hay que hacerlo con un abogado experto y que las partes desde el primer momento estén consonas con lo que se va a establecer allí para que no haya en el camino ninguna cosa que entorpezca esa comunicación que se estableció en blanco y negro. ¿Y tú qué le dices a tus clientes que te dice? Porque ahora entiendo que es muy común. Sí. No, yo no quiero pagar los gastos de registro. Vamos con un documento privado. Como profesional inmobiliaria, ¿qué les dice? ¿Qué les recomienda? Yo les recomiendo hacer el documento privado, por supuesto apoyado en un profesional, pero inmediatamente establecer el registro de ese documento, porque un documento privado te quedas en el aire porque no estás haciendo el traslado de la propiedad hasta que tú no llegues al registro. Y ese propietario, si actúa de mala fe, puede volver a vender ese inmueble. Entonces tú quedas con un documento firmado que crees que hiciste el negocio inmobiliario y no, usted recorrió la mitad del camino. Y falta lo más importante, que es que usted se adjudique a través del registro la propiedad, la titularidad de ese inmueble. Fran, vamos a diferenciar porque esto es bien importante y este es un tema muy relevante en estos momentos. Documento autenticado, sobre todo en una venta. Documento privado no autenticado, porque es netamente privado. Y documento público. Y además, un documento ya sea autenticado o privado que después se haya llevado a registrar, que eso no equivale, y yo estoy votando el bolígrafo, eso no equivale a que sea público, según tesis, por ejemplo, de nuestro querido Bruer Carías, en un tratado muy bonito que hizo, ¿te acuerdas? Antes de entrar a esas diferencias, quiero recoger un poco el tema de que hablábamos de privado hace un rato. Yo creo que es importante señalar que el documento privado es una excepción, señor. La regla debe ser ir al registro y firmar tu documento de Lo que ocurre en la práctica y, por supuesto, con más auge, con más énfasis durante la pandemia, pero venía ocurriendo desde antes, cuando había el tema de el manejo de divisas errático que había que en el país por calificarlo de alguna manera. ¿Cuánta de eso? ¿Ok? Por no calificarlo de la manera que corresponde. Sí. Perdón, Fran, para que no se detuviera la materia para los corredores inmobiliarios en la pandemia, empezó a utilizarse como acicate el documento privado. No voy a dejar de hacer negocios inmobiliarios. Rabia, el documento privado es válido. Es legal, había un momento que todo el mundo lo veía que no de claro, pero en el negocio inmobiliario lo que Pero es que no lo paró, justamente porque tenían tenía una solución legal, mano. pero no la idónea. Estoy de acuerdo. Así es. Va. Algo que no está Me bien. interrumpieron en un tema que es importante antes de eso. Perdón. No te preocupes, te sigo queriendo. Yo también. El punto, ya Terefa en el silencio. El punto es el siguiente, señores. Antes de la pandemia se utilizaban los privados. Antes. Y estamos hablando de mucho tiempo atrás, llamados opciones de compra, llamados promesas bilaterales, como ustedes quieran llamarlo. Pero sobre todo estas interpretaciones más novedosas que comportaban de una manera necesariamente dos cosas fundamentales. Dejar asentado de manera más clara posible cómo iba a ser la operación inmobiliaria, que no se podía llevar al registro inmediatamente. Por determinada razón.
se colocaban nuevamente penalidades en caso de incumplimiento de una u otra parte. Pero además perseguían otro objetivo fundamental que todavía siguen haciéndolo, el de informar a los bancos. Es importante entender que en este momento mucha gente de la que está vendiendo inmuebles en Venezuela no está en el país y dispone de recursos o de vida, cotidianidad fuera, en otra latitud, y necesita que el pago se le haga con transferencias bancarias a sus instituciones financieras del país donde se encuentren. En consecuencia, ¿qué pasa? El movimiento del dinero hace ruido, sobre todo si pasa de $10,000. Incluso en unas cuentas puede hacer ruido menor cantidad de dinero cuando esas cuentas no habitualmente manejan poca cantidad y de pronto de un solo guamazo, una sola operación, aparece una cantidad exageradamente elevada. Ese ruido significa, epa, ¿qué pasó? Aquí hay un movimiento inusual de dinero, vamos a paralizar la cuenta para ver qué es lo que ocurre, de dónde viene ese dinero. Normalmente, para evitar ese tipo de cosas, se empezaron también a perfeccionar esos documentos que decían verdaderamente cómo era la operación, porque si íbamos al registro, ese registro decía que se vendía en bolívares, cuando en realidad se estaba pagando en dólares. Entonces, ese documento privado dice cómo es la cosa en realidad y el banco se informa leyendo, epa, aquí hay una operación inmobiliaria que viene en dólares. Antes de que pregunten la incongruencia, ¿qué diría el banco ante la incongruencia de un documento que dice que va a venir un pago en dólares contra el documento final que es en bolívares? Menciónenlo en ese documento privado. Se dice que el documento de venta será en bolívares para cumplir a cabalidad con la normativa venezolana y que se pueda hacer la transferencia. En este momento se puede hacer en dólares, que quede claro, pero hasta hace poco no. Y de hecho mucha gente sigue prefiriendo hacerlo en bolívares por el pago del impuesto. También es que hay algunos registros todavía que se niegan. Pero ese tema, si tocaste ahorita, es más álgido todo. Sí, ya lo sacamos. Sí. O sea, tema, esté en agua profunda, Fraire, este es un tema pero tan álgido que lamentablemente, queridos, vamos a un corte comercial. Vamos al último segmento de el programa de hoy. Y básicamente queremos, bueno, ya culminar con que Álvaro está organizado con esta discusión pública. Bueno, vamos a hacer las conclusiones. Creo que el tiempo siempre nos va a ser corto, sobre todo con unos invitados de lujo. Y si queda alguna pregunta en el aire, con muchísimo gusto, ya terminando podemos. No, al terminar, vamos a hacer las conclusiones. ¿Ok? Ya yo sé, a mí ustedes quieren ayudarnos en las conclusiones. Yo empezaría diciendo que primero, el profesional inmobiliario tiene y debe tener conciencia de la responsabilidad que tiene y lo que está en sus manos. Segundo, la asistencia de un buen abogado, especialista, no todero. Ok. Luego, ¿qué sumarían ustedes? Y Estamos en la conclusión. ¿sí? Claro. Pero estamos ricos. Vamos, Wanda. Aquí fue súper rápido el tiempo. Otra conclusión es que la gente se tiene que formar. No podemos hacer un trabajo a ciegas o improvisando porque eso trae consecuencias. Hay que estudiar, hay que prepararse y hay que apoyarse en los que saben la parte legal. Excelente. Otra conclusión, A ver, el nombre de este programa el día de hoy era seguridad jurídica. Creo que primero hay que definir rápidamente qué es eso. Es la respuesta a la inseguridad, que es lo que tememos todos. Existe inseguridad en este país por cómo están las cosas dadas en este país. Los doctores en sus preguntas, las doctoras en sus preguntas, desarrollaron muy bien los temores que se presentan día a día. Tienen que acompañarse de un buen abogado si no lo son, si no especialícense en el tema, porque la materia inmobiliaria, además de bella, de enriquecedora, está llena de muchas incertidumbres. Yo siempre digo a mis clientes, abracen esa incertidumbre de manera que la hagan su amiga y así la van a conocer y van a saber solucionarla. Siempre en la vida de todo ciudadano. Increíble. El negocio inmobiliario está en todos
todos los niveles, compra, venta, hipoteca, o sea, es increíble que en todo. Es que el inmobiliario siempre uno tiene que prepararse para lo peor. Uno tiene pero tienes que hacerlo con buen ánimo, con buena Que cuando le resulte lo mejor, lo celebre en grande. Cori, tu conclusión. Yo, ay, yo estoy encantada, estoy fascinada, estoy encantada. Es que esto es un arte, y como yo amo el arte, ¿cuál es el arte de vender, el arte de comprar, el derecho inmobiliario? Es el día a día, desde que nacemos hasta que nos morimos. Porque cuando nacemos, ¿qué es lo que queremos? En la medida que vamos progresando en la vida, queremos tener que un techo, vivienda, nos dé garantía. En la medida que tenemos los hijos, se van, nos quedamos solos, ¿qué queremos? Que ese techo se mantenga para que después se traslade a los hijos. Y finalmente, cuando tenemos un hijo pícaro que se casa con una sinvergüenza, pues nos dejan en la calle. Ya la cosa se abusó mayores. Gran amor su asistencia. Ha sido un programa creo que divino en muchos aspectos con nuestro gremio, con gente que queremos, invitados especiales y gracias por acompañarnos hoy. Ya me dijo.